Dar inicio a esta actividad, permítanme presentar a la primera expositora, Luz Estela Castro Rodríguez. Doña Luz Estela actualmente es maestra de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UASH y consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua, única integrante mujer de ese órgano colectivo. Con ustedes, doña Luz Estela, la escuchamos para aprender de sus experiencias y compartir sus conocimientos. Operadoras y operadores del sistema de justicia, la experiencia en la construcción de auditorías ciudadanas, desde el activismo de las mujeres en la administración de justicia en mi país, México, y particularmente en Chihuahua. Adelante. Divido mi participación en dos partes, como activista y como funcionaria pública del Poder Judicial. En la primera parte, adelante, compartiré la experiencia de la coadyuvancia como una buena práctica en los esfuerzos de participación activa, profesional y con eficacia a favor de los derechos de las víctimas y como un ejercicio ciudadano importante y sin duda la estrategia legal más contundente que permite monitorear el sistema de justicia desde la sociedad civil. Mi trabajo consistió hasta hace un año en el litigio estratégico y acompañamiento psicosocial de las víctimas de delitos de género, feminicidio, trata, violencia familiar y sexual, a las víctimas de los saldos de la violencia invisible de la guerra, las madres, las hermanas, las hijas, las esposas de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas, las comunidades indígenas y rurales que son obligadas al desplazamiento forzado y a convivir con grupos criminales en mi estado. Mi charla será más testimonial desde la cotidianidad de una abogada y defensora de derechos humanos. Desde hace 30 años asumí el compromiso de la defensa activa desde la denuncia, la investigación, el compromiso, el litigio estratégico e incidencia, así como el empoderamiento de las víctimas a través de la alfabetización jurídica y el fortalecimiento emocional para que tengan el pleno ejercicio de la ciudadanía. Las fotos que voy a compartirles documentan algunas de las acciones de irrupción de las mujeres en el ámbito judicial, abriendo camino. En esos años iniciamos un proceso de alfabetización judicial dirigido a jueces y juezas, magistrados y magistradas, en donde invocamos en las audiencias de juicio oral a Belén do Pará y a la CEDAW, en un contexto anterior a la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, que es un parteaguas en la historia de mi país. El activismo para remover obstáculos se obtuvo a través de manifestaciones pacíficas para concientizar a la y los operadores del sistema de justicia. Siguiente. En relación al valor de la coadyuvancia, tengo un ejemplo para mí muy significativo. Cuando las madres de Ciudad Juárez denunciaban que no buscaban a sus hijas desaparecidas, su voz inaudible frente al Estado estaba así. Cuando su voz retumbó y encontró eco internacional fue justamente cuando pudimos documentar lo que eso sucedía. Recuerdo que algunas madres me buscaron y lo primero que hicimos fue llevar un escrito de coadyuvancia a la Fiscalía solicitando copia del expediente. Ahí descubrimos que Julieta Marlene, la hija de doña Consuelo, y Erika, la hija de Hortensia, desaparecidas hace 2 años, su expediente contaba únicamente con 7 páginas. La denuncia, el acuerdo de erradicación y el mandato de localización. Por supuesto, la Fiscalía informaba a las madres que hacía cateos, rastreos, declaraciones de testigos, etc. Empezamos entonces a documentar y exhibir la indolencia del Estado, que fue retomado por Amnistía Internacional en el 2003 en el informe México, muertes intolerables a 10 años de las desapariciones y asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua. Afirmo que la auditoría ciudadana por excelencia es el ejercicio de la coadyuvancia que permitió a las madres y a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañamos tener acceso a los expedientes y entonces la historia cambió. Las y los operadores de justicia conocieron a un puñado de mujeres activistas que lo mismo salimos al desierto a hacer rastreos que poner una pesquisa de una imagen de una mujer desaparecida, revisamos expedientes,
tomar tribunales, llegar a las audiencias o colocar una enorme cruz de clavos frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y con cada feminicidio acudir a colocar el nombre de una nueva víctima. El activismo y la documentación legal logramos la emblemática sentencia internacional de Campo Algodonero. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que fundé hace 12 años, fue la primera organización en el Estado y en mi país que litigó los delitos de género en el sistema acusatorio. Fuimos pioneras en el activismo judicial a la manera de Heide Birgin, como el recurso estratégico de los tribunales por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Desde luego, bajo la premisa de que un sistema de justicia en México que pretende aumentar la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere de tribunales transparentes, públicos, accesibles, que rindan cuentas y garanticen plenamente el derecho al acceso a la información. Una de las fotos que ven ahí muestra a Maricela Escobedo, un caso emblemático que me tocó litigar ante un tribunal de casación. Ella fue una extraordinaria acusadora coadyuvante. Recuerdo cuando llegamos a la audiencia de individualización de sanciones, yo tenía días enteros sin dormir preparando unos sofisticados alegatos de clausura con perspectiva de género. Ya soñaba a Belén de Oparaya Sedao. Al escuchar el testimonio de Maricela, después de que habló una hora relatando las consecuencias del feminicidio de su hija Rubí, y terminó su intervención diciendo: yo sí quisiera que el asesinato de mi hija fuera el último feminicidio de Ciudad Juárez y que su muerte no fuera en vano. Nada tuve que agregar. Cerré la carpeta que contenía mis preciados alegatos. Maricela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010. Siguiente. La otra foto muestra la protesta de las mujeres de la familia Alvarado, el primer caso que litigué de desaparición forzada de Mirza y Rocío y de su primo José Ángel, dos mujeres de mi pueblo y que está por resolver la Corte Interamericana. Ellas fueron desaparecidas por el ejército mexicano en diciembre de 2009. Fui la abogada principal del caso por 6 años y me vi obligada a renunciar a la coadyuvancia al asumir el cargo de consejera. Como punto de partida, quiero decir que uno de los grandes retos que debía enfrentar como abogada de víctimas fue justamente el derecho a exigir el respeto del trabajo de las acusadoras coadyuvantes por parte de las y los operadores del sistema de justicia, en especial del Poder Judicial. Habida cuenta que esta figura procesal, revalorada por las reformas del sistema acusatorio y reconocidas por nuestra Constitución en el artículo 20 constitucional, apartado C, sin embargo, a pesar del mandato constitucional, enfrentamos serias dificultades para realizar el trabajo. Por una parte, algunos ministerios públicos ven en este sujeto procesal un impedimento para realizar medidas alternas de solución de conflictos. No les gusta la participación y menos la oposición de las víctimas. Se sienten incómodos, cuestionados y con la carga cultural del sistema tradicional en el cual la Fiscalía decidía qué, cómo y cuándo en el proceso penal. Por otro lado, las y los defensores públicos también comparten este pensamiento y además en el sistema adversarial deben hacerse cargo de las acusaciones, incidentes o alegatos que presenta la coadyuvancia. En muchas ocasiones y con mayor conocimiento temático y especializado en leyes, en jurisprudencia relativos a los delitos de género. A esta complejidad le tenemos que sumar la desestimación por parte y la ignorancia por parte de algunos juzgadoras y juzgadores, quienes consideran que es innecesario hacerse cargo de las pruebas desagadas por la coadyuvancia, al considerar únicamente las que aporta el Ministerio Público, por lo que omiten fundamentar y motivar la actividad desarrollada por las coadyuvantes. Esta actitud constituye, por supuesto, un acto discriminatorio, ilegal, en contra de las víctimas, las ofendidas y las expertas que acuden a la audiencia de juicio oral buscando otorgar herramientas al tribunal para la aplicación de estándares internacionales a favor de las mujeres en relación a la causa penal que está en litigio o la reparación del daño moral con perspectiva de género. Fue muy difícil convencer a juzgadoras y a juzgadores que las acusadoras coadyuvantes participamos no como un adorno ni como un eco del Ministerio Público, sino con un trabajo profesional de calidad
que significa horas de esfuerzo, de entrega y que no se ve reflejada en la sentencia. Además, al linearse la participación y actuación de la coadyuvancia, la resolución jurisdiccional deriva en un acto de simulación en relación a la participación de este sujeto procesal. Para documentar lo anterior, presenté la primera queja en mi país contra un tribunal oral que fue retomado por la Suprema Corte de Justicia en su revista de fecha junio del 2011 y en la página 255 bajo el título La ética judicial en los tribunales orales, casos de feminicidio de Chihuahua, recurso de queja interpuesto por las acusadoras coadyuvantes. Es indudable que en nuestro país existe un avance significativo en el componente formal, es decir, en las leyes promulgadas, con excepción de algunas normas discriminatorias que todavía persisten. Significa que hay avances sustantivos que conforman el marco legal que tutelan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. México incluso es reconocida en la región como punta de lanza. Sin embargo, el componente estructural, es decir, lo que se refiere a la interpretación y a la aplicación, es aún una asignatura pendiente. Por tal razón, sostengo que es fundamental la participación de las acusadoras coadyuvantes porque ellas logran colocar en el debate los estereotipos y prejuicios que pueden limitar el acceso a la justicia de las mujeres y brindan la oportunidad de cuestionar y de construir esquemas jurídicos y sociales patriarcales de manera pública y oral. No olvidemos que el contenido del que el derecho tiene responde en gran parte al que se va creando en los tribunales, ya que es en ellos donde las y los ciudadanos pueden constatar si realmente sus derechos son tales y si existe un real acceso a la justicia. No fue fácil romper paradigmas. El Poder Judicial es tal vez una de las instituciones más jerárquicas y cerradas en sí misma, con poca cultura de transparencia y rendición de cuentas. Poco a poco logramos convencerles y ahora estamos obteniendo resoluciones judiciales que son un precedente en el país y en Chihuahua. Nosotros asumimos la que sigue. Nosotros asumimos la siguiente. Nosotros asumimos el compromiso de ayudar a las víctimas socializando el derecho a través de talleres jurídicos semanales que bautizamos como respuestas legales a las violencias de género con el objetivo de que ellas tomen las decisiones, ni el Ministerio Público ni la abogada. Para lograrlas, que se preparan, acuden a las audiencias, como ven ahorita en esa PowerPoint, se apropian del sistema y están listas para cuando les toque el turno de comparecer ante un tribunal, puedan narrar su historia y exigir reparación del daño. Recuerdo el caso de una doctora del Hospital General que sufría violencia de su esposo, que es también médico. Ella se decidió a denunciar y en la audiencia de suspensión de proceso a prueba, invitó a todas sus compañeras médicos y pidió que su esposo le ofreciera una disculpa pública. Eso era lo único que ella necesitó y eso obtuvo. Siguiente. O el caso de Rosa Emma, la mujer que asesinó a su expareja, la siguiente, por favor, que asesinó a su expareja en legítima defensa. El Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado. La defensa, a lo que más llegó en sus pobres argumentos, fue a considerar que era un exceso de legítima defensa y la juez, sin saber muy claro qué hacer, resolvió homicidio en riña con carácter de provocado. El caso de Rosa Emma pone en evidencia el derecho de la mujer a defenderse de un feminicidio y la criminalización de la legítima defensa por razones de género. En los alegatos le recordé al tribunal que don Alejo fue un héroe cuando varias personas amenazaron con quitarle sus tierras y le dieron un plazo para entregar su rancho. Cuando llegaron, él mató a varios sicarios. Alejo Garza Támez, don Alejo, fue un héroe, un ejemplo de verdadera lucha. Después de que el empresario defendió su rancho en Ciudad Victoria, Tamaulipas, don Alejo tiene un corrido: hombre bragado y valiente, no le importó su dolor, nació norteño hasta el tope, como tal defendió su honor. Jaime tomó un cuchillo para asesinar a su expareja y a sus hijos en la ruta del feminicidio. Después de años de violencia, Rosa Emma pudo reaccionar y en defensa propia y la de sus hijos logró zafarse y lesionar al agresor. Pero ella, por ser mujer, no es una heroína, es una asesina. Así lo consideró la Fiscalía y el juzgador.
Se juzga entonces la conducta de una mujer que responde a una agresión de su expareja en un contexto de violencia que está desatendido por la justicia. Por lo que habría que cuestionarnos cuáles son los estándares apropiados de legítima defensa que existen en los tribunales en una mujer sometida a violencia familiar. Exigir a las mujeres víctimas de violencia que no se defiendan, que permanezcan activas, porque de lo contrario la repelación será considerado como una riña. Simplemente es alimentar el mito de en torno que a las mujeres golpeadas ellas lo provocan. Es en el fondo el no reconocimiento de que la mujer tiene derecho a defenderse. Hay otros casos emblemáticos que tienen que ver con la guarda y custodia, que en las reiteradas solicitudes de convivencias compartidas, en la mayoría de ellas subyace indiscutiblemente el control perpetuado por un padre agresor a través de sus hijas e hijas. Un caso emblemático reunió madres en esta situación para apoyar a una mujer indígena de nombre Genoveva. Ella acudió por 2 años diariamente a la fiscalía, permanecía horas parada y lo único que expresaba: vengo por mi niña que me robó Chabochi. Cansados de su inoportuna presencia, ubican a la niña y en lugar de entregar a la madre, le condicionan su entrega a que otorgue el perdón. Una vez recuperada, la mujer que robó a la infante solicitó a un juez familiar que le entregara la guardia y custodia, que fue entregada, cuyo perdón fue arrancado a Genoveva y que no tenía contraductora de su lengua. Este caso hizo que apareciera un grupo de mujeres que se organizaron en Mujeres en Lucha. Hicieron ellas una reflexión comunitaria sobre las estructuras de la discriminación y tuvieron un posicionamiento político muy importante, acudieron a los tribunales, llevaron casos para sus hijas e hijas, y luego este es un bello testimonio de cómo esta auditoría ciudadana se hizo desde, no desde un escritorio, sino desde las propias víctimas. Voy a enviar mi ponencia y allí ojalá que puedan leer esta carta, que es realmente impresionante. Ahora, brevemente, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Están ahí las láminas? La siguiente. Ahora, brevemente les comparto las motivaciones para aceptar ser funcionaria pública. En el camino a recuperar la dignidad de un pueblo, tomé la decisión de formar parte de la historia. A mi tercera edad asumí el compromiso con el horizonte de los derechos humanos de romper el pacto de impunidad que destruye mi país, y esa fue la misión que me impuse al llegar al Consejo de la Judicatura. Actualmente, como funcionaria pública, tuve el honor de que 40 organizaciones de la sociedad civil pidieran al gobernador Javier Corral que me nombrara consejera ciudadana. Chihuahua era de los últimos estados que no tenía Consejo de la Judicatura. Es una institución nueva y está conformada por 5 personas. Yo soy la cuota de género. 3 son magistrados del Poder Judicial, 1 es nombrado por el Congreso y yo por el Ejecutivo. La siguiente, por favor. Cada día, desde el 30 de mayo del 2007, fecha de mi nombramiento, me pregunto a mí misma, ¿para qué le sirve a las mujeres, a las víctimas de ayer, a quien representaste como acusadora coadyuvante por 3 décadas? ¿Para qué le sirve a las mujeres de hoy como funcionaria pública? Es decir, a mis compañeras juezas, magistradas, secretarias, escribientes, notificadoras, intendentes. ¿Para qué les sirve tener una consejera feminista, ser la cuota de género, la activista, la defensora de derechos humanos? Y esto es hasta lo que ahora me respondo a 1 año de distancia, algunos de los logros. La siguiente, por favor. La siguiente. La declaratoria por las mujeres. Como integrante del movimiento de mujeres en Chihuahua, logramos esta declaratoria que está asignado por los 3 poderes. En razón de tiempo únicamente haré algunas menciones que tienen que ver con el Poder Judicial. Implementación del protocolo para detectar y sancionar el acoso sexual y la violencia institucional. Participación activa en la convocatoria social, que es la que hace propuestas para considerar en el método de selección de juzgadoras y juzgadores.
que deben desde luego garantizar transparencia y rendición de cuentas. Revisar que las y los juzgadores estén dando prioridad a las órdenes de protección de las mujeres. Siguiente, avanzar en la paridad del Poder Judicial y las auditorías de género. Siguiente, por favor. Hay otros logros. Para avanzar en la auditoría ciudadana relacionada con el acceso a la justicia de los delitos de género, se crearon los estudios impulsados por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y del Poder Judicial. Siguiente. En este año inauguramos el primer concurso para juzgar con perspectiva de género. El Consejo de la Judicatura acordó que en todos los procesos de capacitación, la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos emitirá observaciones y opiniones para que en los mismos se incorpore la perspectiva de género. El requisito de certificación para el Instituto de Justicia Alternativo fue fundamental la perspectiva de género. La ciudad, lo que sigue, por favor. La Ciudad Judicial y la Defensoría Pública cuentan con una sala de lactancia y área lúdica. En la selección de jueces y juezas que están en proceso ahora, retomo las propuestas del Observatorio de la Sociedad Civil. El examen general de conocimiento fue diseñada por una universidad de prestigio fuera del Estado. Las y los sustentantes fueron examinados por magistrados federales y estatales que provenían de otros estados. Y estos exámenes fueron públicos. Y el examen psicométrico de una institución de prestigio que incorporó como herramienta de medición la perspectiva de género. La convocatoria de selección, por supuesto, tuvo un lenguaje incluyente, la que sigue. Ahora extendemos licencias de maternidad a mujeres sujetas a relación laboral por contrato. Hay la propuesta, la que sigue, por favor, de un plan piloto de autocuidado para evitar el síndrome de quemamiento o burnout para personas responsables de labores jurisdiccionales. El incremento de las mujeres como magistradas. En la búsqueda de un mundo de paridad, mi propuesta es lograr la igualdad al más alto nivel. Hace un año, antes de mi llegada, el tribunal solo tenía 5 magistradas. Hoy tenemos, es decir, incrementamos al 100% y vamos por más. Una de mis grandes preocupaciones son las dificultades que se enfrentan para conciliar la vida familiar con la laboral. El reto es continuar rediseñando la institución para que atienda las necesidades de las mujeres en donde se respete la igualdad. Ahora queremos avanzar trabajando un diagnóstico sobre la cultura organizacional con perspectiva de género en Chihuahua, para conocer cómo estamos en el Poder Judicial con miras a conciliar la vida familiar y laboral. Que las mujeres responsables de la crianza, cuidando niños o niñas, personas enfermas con discapacidad o adultas mayores, que esas mujeres que deseen seguir haciéndolo puedan hacer ese trabajo con un desarrollo profesional. Es decir, que el éxito profesional no sea a costa del sacrificio personal. Para finalizar, comparto una carta de sororidad de la licenciada Alicia Leal ante la situación que atravieso. No es mi intención victimizarme, es porque presiento que muchas se sentirán igualmente tocadas por este gesto que hoy les extiendo. Ya lo dijo en un seminario la jurista española Carmen Pujol, que algunos jueces son aquí y en el mundo los guardianes del patriarcado. El sistema de violencia contra las mujeres incrustado en cada persona que trabaja en las instituciones nos mantiene a todas en un esfuerzo por sobrevivir, perseguidas, aisladas y sin herramientas que nos permitan apoyarnos rápida y eficazmente en momentos tan importantes como el que tú estás viviendo. Los recursos limitados, el exceso de trabajo, el cansancio y el desgaste, la prisa por cumplir tiempos y formas que el sistema nos impone para no aplicarnos una excusa más para descalificar nuestro trabajo. Todo esto, lucha, nos ha impedido sentarnos con calma y hacer una estrategia sólida para ir desbloqueando unidas los candados que las instituciones del orden social tienen bien puestos. Así como tú, Lucha, me siento yo y tantas otras que veo caminar y que día a día se levantan construyendo algo de esperanza para cada día que empieza, sin el tiempo y los recursos para hacer lo que es importante, pero intentando resolver
siempre lo urgente, la supervivencia. Finalmente, en este telar de hilos gruesos y delgados, de colores grises y fosforescentes, de luces y sombras que ha sido mi vida, en el otoño de mi vida, de nuevo agradezco la gentileza de su escucha y espero haber cumplido con sus expectativas.